No, si algunos piensan que yo no estoy preparado, tienen razón, porque a mí me pasa una cosa muy curiosa que no he podido superar, y es que yo hablo con gran libertad y gran elocuencia de las cosas que no sé, porque predomina la imaginación. Pero en lo que voy a hablar esta noche, lo relativo con la palabra, sí he estudiado mucho eso. Y yo he descubierto que mientras más estudia una cosa y más la profundiza, más difícil le resulta poder tratar los temas con firmeza. Porque al profundizar, descubre uno conexiones y trastiendas de las cosas que si tuviera que desarrollar la cosa así con libertad de la imaginación y de la palabra, no tendría ningún problema. De modo que, hablando sobre el lenguaje, de lo cual me he ocupado siempre, primero porque sentí una gran inclinación por el estudio de lenguas extranjeras, que mis compañeros de estudio de aquí de Barquisimeto, en bachillerato, saben que yo me interesaba mucho por aprender idiomas y aprendí a estudiar mucho en las vacaciones. Pero luego me interesé también por psicología del lenguaje, filosofía del lenguaje y por una disciplina que tiene el lenguaje como centro, que es la cábala. Y hay algo profundo y sagrado con respecto a las palabras. De todas maneras, y a pesar de esas inmensas dificultades que tengo en la de hoy y en las otras no, si me pusieran a hablar de astronomía, o me volvería un astrónomo de primera categoría que explicando eso, de geología, que sé poco, pero en esto sí es difícil. De todas maneras, voy a intentar hablar sobre las artes de la palabra para circunscribir el tema y no enfrentarme a la cosa en su totalidad. Pero como al terminar la exposición les voy a dar a ustedes la palabra, dependerá lo que yo diga de las preguntas que me hagan. De modo que circunscribo la exposición a las artes de la palabra. Yo había explicado, y repito hoy, que característico del hombre es, primero, que tiene un acceso a las cosas a través de los sentidos, y segundo, que esas cosas que ha percibido y que puede profundizar mediante la ciencia, hay una tendencia, una inclinación, una necesidad de modificarlas con criterios estéticos. Y eso da lugar en el plano de lo visible a las artes plásticas, en el plano de lo acústico a la música, en el plano, por ejemplo, de lo olfativo y de lo gustativo a la gastronomía y a la fabricación de perfumes, que son actividades sin duda de orden artístico. También la fabricación de bebidas alcohólicas, de vinos, de licores, tienen que ver con una especie de manipulación de lo que es conocido a través de los sentidos en forma creativa para dar lugar a objetos nuevos que no se dan en la naturaleza, sino que son creados por el hombre. No quiero extenderme porque es un tema escabroso en las artes del sentido del tacto, aunque sin duda alguna que la fabricación, por ejemplo, de tejidos de cierto tipo, tiene que ver con unas sensaciones del tacto y que las artes amatorias, por ejemplo, sin duda alguna que están profundamente ligadas a las experiencias táctiles, como muy bien ustedes tienen que reconocer y no hipócritamente decir que eso no es cierto. Hay una especie de arte amatorio que tiene que ver con una especie de disposición de lo que es percibible táctilmente hacia una especie de gobierno y de distribución de esas cosas. Pero fíjense que lo que es dado por los sentidos es manejado en las artes visuales, en las artes plásticas, pues, en la música, en las artes escénicas en general, en la danza. Es manejado de tal manera que unos criterios estéticos y una intención de belleza modifica esas cosas y las convierte en símbolos, no solo de las cosas en las cuales tuvieron su origen, sino también en símbolos de cosas pensadas, de cosas soñadas. Ahora, en cuanto a las artes de la palabra, nos encontramos que lo que se usa, que son las palabras, ya ellas mismas son símbolos.
ya ellos mismos pertenecen a una esfera de signos que no es de ninguna manera dada por la naturaleza. De modo que las artes de la palabra, que tienen que ver con la poesía, la literatura, el teatro, las diferentes formas de exposición artística de la prosa poética, está la persona que se ocupa de eso, el artista de la palabra, manejando cosas que ya son símbolos, que ya son sutiles y que ya definitivamente no pertenecen a lo que se puede percibir por los sentidos de la naturaleza y tampoco pertenecen a lo que se puede percibir con el sentido interno en la propia alma. De modo que las artes de la palabra tienen un lugar muy especial y es necesario referirse de manera particular a la poesía, porque la poesía ha conservado para sí sola una palabra que debería valer para todas las artes, porque poesía quiere decir en griego poiesis, quiere decir hacer, crear, modificar lo que se tiene sobre criterios estéticos. Debería llamarse poesía a la música, debería llamarse poesía a las artes plásticas, pero poesía, la creación está limitada y tal vez con razón a las artes de la palabra. Ahora, en las artes de la palabra, yo quisiera utilizar más bien el número 2 para no complicar mucho esto, porque claro que se puede enfocar de diferentes maneras, pero en las artes de la palabra, 2 actividades quisiera limitarlas, ¿no? Que ya contar hasta 2 me parece que es un logro extraordinario. Yo aprendí a contar hasta millones, pero una cosa es contar así mecánicamente, 1, 2, 3, 4, 5, y otra cosa es comprender el número 1, comprender el número 2, y ya la teoría del número es algo terriblemente complejo y profundo, tanto en la filosofía como en los estudios transfilosóficos que se han dado sobre la tierra, sobre la inspiración y la guía de los grandes maestros de la sabiduría. De modo que cuando yo digo dos como algo que tiene un significado fuerte y particular, más que cuando sirve para contar nada más, de decir 2 libros, o 2 perros, o 2 gatos. Esos 2 serían 2 aspectos importantísimos, esenciales, constitutivos de la poesía. El primero de ellos es la toma de conciencia del lenguaje, porque el lenguaje lo heredamos nosotros junto con la leche materna. Aprendemos a hablar así por las incitaciones exteriores y aprendemos la lengua de la comunidad donde hemos nacido. Y esa lengua es la que nos sirve a nosotros para expresar nuestros conocimientos, para coordinar las actividades de unas personas con otras, para recordar, para fijar. Pero hablando de poesía, esa no es la función importante del lenguaje, o la número 1 de las 2 que voy a decir. Es una toma de conciencia del lenguaje. Quiere decir, percibir al lenguaje no como un medio de expresión y de comunicación, sino como algo que tiene en sí mismo un valor particular. Y lo que hace al poeta en primera línea es el sentimiento de las palabras. Que las palabras no son transparentes y vacías, ni solamente instrumentales, sino que tienen su fuerza propia y particular, y esa experiencia de sentir las palabras como algo que tiene fuerza por sí mismo y no como signo, es una experiencia que se da con frecuencia en la infancia, porque a veces hay niños, y yo uno de ellos, pero he conocido muchísimos a quienes les ha pasado lo mismo, que pueden empezar a sentir las palabras por sí solas, hasta el extremo de que hay un juego infantil que yo aprendí en Barquisimeto, que consiste en que uno dice una palabra estando uno solo. Digamos que diga la palabra palacio, y uno dice palacio. Inicialmente palacio representa un edificio de un príncipe, una gran casa noble y distinguida. Pero entonces el ejercicio consiste, el juego consiste en que uno olvida el significado de esa palabra, palacio,
y solamente dice palacio, palacio. Y cuando uno repite esa palabra estando en soledad 5 o 6 veces o 7 veces, ya esa palabra no tiene relación con nada, con ningún significado, sino que tiene valor por sí solo. Y esa experiencia produce un cierto terror. Si uno está solo y dice su propio nombre, yo que me llamo José Manuel, por ejemplo, yo decía ahí en el patio de la casa, yo solito, José Manuel, José Manuel. Primero me parecía como que me estuviera llamando a alguien que no era yo mismo, pero si seguía diciendo José Manuel, entonces ya José Manuel no significaba nada, sino que era una presencia de un algo, de esas palabras ahí, José Manuel, y entonces me daba un miedo terrible y salía corriendo para reunirme con otras personas y hablar entonces el lenguaje para lo que él normalmente sirve, para comunicarse. ¿Dónde está mi mamá? ¿Quién me cogió estos cuadernos? Entonces ya volvía yo al uso normal del lenguaje, pero la palabra sola es característico del poeta que pueda percibirla en su individualidad, y eso produce una especie de amor por la palabra sola sin significado y al mismo tiempo una especie de terror. Y luego empiezan a descubrirse las relaciones entre unas palabras y otras, pero no relaciones de significado, sino relaciones fonéticas, relaciones de sonido. Y entonces hay unos juegos allí en la infancia que forman retahílas y casi todo tiene que ver con rimas, e incluso juegos groseros no tienen que ver con el significado real, sino con rimas. Y hay unos juegos que tal vez algunos de ustedes recuerdan porque uno tiene una tendencia a olvidar la infancia sin darse cuenta de que la infancia es el gran tesoro que nosotros tenemos y del cual podemos sacar todas las verdades y todas las luces que un hombre necesita para vivir, y más todavía, y sobra. Pero quizá algunos de ustedes, a pesar de esa tendencia a olvidar, recuerden que hay un juego grosero que consiste en que uno le dice una palabra a otro y entonces le responde con una rima. Pero fíjense, la rima indica que lo que uno le responde es grosero, pero lo que está de por medio es la rima. Le dicen, por ejemplo, a uno, mira, te estuve buscando angulo. Dice, uno no se acuerda, dice, pero ¿cuál angulo? Entonces el otro le dice una grosería. O le dice, mire, usted le hace falta, aquí lo que usted le hace falta es un sirupe. Y uno ingenuamente dice, ¿y qué es un sirupe? Entonces le dicen una grosería. Y hay algunas que son en filas, forman retaílas, son 2, 3 y 4, uno ya sabe cuál es la respuesta y sabe una contrarrespuesta. Pero fíjense, hay una cosa de rima. ¿Y qué es la rima? ¿Qué es la rima? ¿Por qué no se hace ese juego? Si fuera por la pura grosería, ¿por qué no se hace sin rima? ¿Por qué se busca la rima? Porque hay un encanto en el descubrimiento de las relaciones de familiaridad de una palabra con otra palabra. Y muchas veces hay resonancias de palabras que a uno le gustan. Estoy hablando de la infancia, pero fíjense que en la adolescencia aparece una predilección por ciertas palabras. Yo recuerdo que una vez se puso de moda, porque es que le gusta, uno es como si paladeara la palabra. En el Liceo Lisandro Alvarado se puso de moda decir fabuloso. Entonces le preguntaban, ¿cómo le parece tal vez fabuloso? Que había un goce en la boca, en busca de que no era nada fabuloso, no tenía que ver con el significado, era el gusto de decir fabuloso, fabuloso. Y luego hay poemas que uno aprende y que uno no sabe lo que quiere decir eso, no entiende nada de eso, pero hay un sonido en eso. Yo me acuerdo ese poema de Rubén Darío que se llama Responso a Belén, que dice, Padre y Maestro mágico, Dios celeste, que coros condujiste hacia el propilio sacro, que amaba tu alma triste al fondo del son del cistro y del tambor. Aparece una cantidad de palabras que uno no sabe: cistro, panida, ¿qué será eso? Propilio. Entonces, más o menos está el significado, pero hay una cosa así, una sonoridad modernista esa de Rubén Darío, que diga así, padre y maestro mágico, liróforo celeste, y no importa uno ahí Berlín, ni nada de eso. No, lo que le gusta es que diga padre y maestro mágico, liróforo celeste, que coros condujiste hacia el propilio sacro, llamaba tu alma triste, al son del cistro y del tambor. Y yo recuerdo que en esa época llegó al Barquisimeto una declamadora argentina, que por cierto es lamentable que se haya acabado eso. Había una tradición de declamadores.
una mujer llamada Berta Singerman, y recitó ese poema de Verlaine, de Darío, que llama Responso a Verlaine. Ahora el poema sigue teniendo palabras muy raras, pero llega a un punto en que todas las palabras son raras casi, ¿no? Y entonces el punto donde él dice que púberes, canéforas te ofrenden, la canto. Y yo recuerdo que un borrachito que estaba allá en la última fila del Teatro Juárez dijo, lo que entendí fue que, nada más. Y sin embargo, el poema era bueno por decir que púberes, canéforas te ofrenden, la canto. No sabía que era canto, no sabía que era canéfora. Entonces, fíjense que hay una cosa en el sonido mismo de las palabras. Otra experiencia que quiero mencionar con respecto a eso es que uno a veces puede escuchar cosas en lenguas extranjeras que uno no entiende nada y le gusta eso. Por ejemplo, yo he hecho la experiencia de decirle en lenguas que yo he aprendido, decirle poemas a la gente tan bonito es, aunque no entiende nada de lo que significa. Le digo, por ejemplo, Meni, Naei, Detea, Peleio, Adiós, Leo, Ulo, Menen, Emilia, Cayo, Salgue, Teque, Polas, Difti, Mupsi, Has, Aidipro, Yapsen, Ero, On. Dice, cara, profesor, vuelve a decir eso. Y no sabe que eso es griego antiguo, ni que eso es Homero, pero hay una sonoridad allí. Y yo he hecho experiencia, por ejemplo, con eso que dice, Yavas Liubil, Yevov, Yeshovit Mojet, Sdushema Yei, Ugasla Nesapsiem, Nunihachu, Kuchilas, Nichem, que es un gran poema en ruso del gran poeta ruso Pushkin. Y la gente le gusta eso. Si quiere, yo le digo ahora, cuando termine esto, poemas así en ruso o en alemán, pero es que le gusta eso. Y a pesar de que la gente dice que el alemán que es una lengua así de sargentos y que dicen Achtung, 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 como si fuera perro. No, hay poetas también en alemán, así en toda lengua. Hay poetas que hacen que lo que se diga en esa lengua tenga un encanto que está en la pura sonoridad. Sin eso, no hay poeta. Sin esa especie de sensibilidad de esas cosas y capacidad para gobernarlas y movilizarlas. Y se da eso sin duda alguna. Y hasta se puede sentir quizá lo que haya ahí de cierta presencia emotiva sin poder definirla, ¿no? Entonces en latín, por ejemplo, stultus esqui facta infecta facere verbis postulas. Es una cosa así. Y fíjense que hay juegos también que consisten en decir, por ejemplo, el arzobispo de Constantinopla está muy constantinopolizado, el desconstantinopolizador que lo desconstantinopolizare, grandes constantinopolizados será. ¿Dónde está eso? ¿Qué tiene que ver ese arzobispo? Ninguna importancia. Entonces, el asunto está es en el juego verbal, ningún arzotipo, no es Constantinopla, es un goce que hay, un goce de la palabra, una especie de lujuria fonética, una especie de encanto con la presencia de la palabra, ¿no? Creo yo que para que verdaderamente haya un poeta, y creo que no puede haberlo, tiene que tener esa sensibilidad por las palabras y una especie de arte como para gobernar aquello, porque no es cualquiera la combinación. Muchas veces una cosa está correctamente escrita y sin embargo uno lo desagrada leerla. Y hay cosas que escribir bien no significa escribir correctamente, significa escribir de tal manera que las palabras tengan alguna forma de música. Y esa música tiene que ver con el parentesco de las vocales. Y fíjense que mucho de la poesía que uno le gusta viene de una cosa más que del significado, es de eso. Yo me acuerdo que Pablo Neruda, un poeta que no es de primera categoría y nada de eso, aunque en un momento dado fue considerado como la octava maravilla del mundo, había en él esa cosa de poeta. Fíjense, hay un poema de él que dice, amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más, y en cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Yo creo que eso no está en el significado, porque el significado es que diga, los marineros se enamoran de muchas mujeres y después las dejan y no le ponen cuidado. Quiere decir que la poesía no está en absoluto en la idea. ¿Dónde está? Está en las M's. Que fíjense para que vean que hay un predominio de la letra M.
Ahora fíjense, de la letra M, amo el amor de los marineros que besan y se van. De las consonantes labiales, fíjense la M y la B. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. Y en cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Y esa P en español no es así que ven y ve. En español da un lugar, una cosa intermedia, que es más bien labial. Entonces hay un enorme predominio de labiales. ¿Y qué tiene que ver eso? Que esos músculos que se usan para decir esas consonantes son los mismos que se usan para besar y los mismos que se usan para mamar el niño cuando está chiquito y los hombres que tienen inclinaciones infantiles. Eso, la relación que hay de esos músculos es la que transmite la cosa que hay ahí. ¿Ah? No es que diga el cuentico que la crítica de los marineros o el elogio de los marineros, ¿no? Eh, Amo el amor de los marineros que besan y se van, y en cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Entonces, quiero hacer énfasis en ese lado de las artes de la palabra. Que las artes de la palabra, repito y enfatizo, tienen que ver con una sensibilidad para los sonidos de la lengua. Y entonces el poeta tiene esa cercanía, y si no la tiene, por más que coja fama ocasionalmente, no es poeta. Y luego eso tiene que ser consciente también. ¿Ah? Pero cuando Homero dice, men, minae, detea, peleia, dio, aquileos, ulo, menen, emilia, caios, algeteque, olas, dictimus, psicas, aidiplo, yapsen, hero, mon, autus de geloria, teus de pinesi, oio, noi, si te pasi. Hay una cuestión ahí en las relaciones de una palabra y otra, en los sonidos, en las consonantes. Y fíjense que el buen poeta es sensible a eso. Yo he conocido poetas que quedan descontentos con un verso porque aparece una T que no debería estar ahí y le buscan la vuelta, buscan otra palabra porque esa T molesta ahí. ¿Por qué tiene que estar esa T ahí? Y yo, pero bueno, una T ahí más o menos. No es que no me suena bien, que se me rompe una cosa allí. Y otra cosa, poetas que escriben sin metro y sin embargo dicen, ahí me falta una sílaba. ¿Ah? Porque uno piensa que el metro que es octosílabo que tenga 8 sílabas, pero no, es que él escribe libre. Un verso de 3 sílabas, otro de 18, otro de 4, otro de 7, y de repente dice, aquí me sobra una sílaba. ¿Y dónde está ese sobrado? Esta es una cosa acústica, musical, que siente que hay algo que interrumpe ahí. E incluso pudiera ese conocimiento también utilizarse para decir cosas que fueran voluntariamente desagradables, porque no tendría que ser para un insulto la misma combinación de sonidos que se darían para un elogio, una alabanza. Y muchos poemas son malos, aunque lo que digan sea muy bonito, porque la forma de decirlo no coincide con el significado. Yo he utilizado una forma heroica y majestuosa de hablar para decir una cosa íntima. ¿Ah? Es como si en música se fuera a hacer una composicióncita en el modo mayor, cuando correspondería más bien el modo menor y ciertas tonalidades que se prestan más por el ámbito que crean para la expresión de cierto tipo de emociones sutiles. Eso pasa también con la palabra. Ahora, voy a pasar ahora al segundo, porque dije que eran dos, que son los constituyentes importantes, definitivos, de las artes de la palabra. El segundo es la sabiduría. No hay ningún gran poeta que no sea a la vez un gran sabio, porque uno puede dominar el primer aspecto de esto y sin embargo da lugar a una poesía de entretenimiento, como si pudiera decirse decorativa, de adorno, y uno se distrae y le gusta aquello, ¿no? Y tiene una cosita que suena así bonito, ¿no? Subió una mola a un nogal y cogiendo una nuez verde en la cáscara la muerde con que le supo muy mal, arrojóla el animal y se quedó sin comer. Así suele suceder a quien su empresa abandona, hallando como la mona al principio que vencer. Una pequeña moraleja y una cosa ahí, está en verso y todo, pero eso no es gran poesía. Es de alguna manera, tiene un lado de eso, tiene un contenido,
y tiene una musiquita que está establecida allí, una cosita que suena bien y no deja de estar bien combinado aquello. Y puede uno encontrar cosas así y distraerse con ello, pero no es gran poesía. ¿Por qué no es gran poesía? Porque no tiene el segundo elemento, que es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es el resultado de tomar conciencia de la propia vida, de estar presente en lo que uno hace. Y nosotros, por lo general, estamos viviendo en forma mecánica, repetitiva, y no sabemos apreciar las cosas y perdemos la capacidad de ver. O sea que uno sale a la calle y no ve, sino aquello que coincide con el interés de lo que está buscando y nunca libera la visión para ver cualquier objeto, no necesariamente ver cosas espectacularmente bellas como los atardeceres de Barquisimeto, sino que una mancha de tinta también, si se pudiera observar conscientemente, daría lugar a grandes comprensiones, basura desgranada. Con razón dijo Heráclito que el mejor de los mundos es basura derramada y dispersa de cualquier manera, porque aún en algo que esté disperso, si la atención es consciente, puede descubrir belleza. La belleza no es algo extraordinario y súbito que viene desde afuera. La belleza es la apertura de los propios ojos a la belleza que hay ya de por sí en cualquier aspecto del universo. Y ahí recuerdo yo a Monseñor Dubuc, que le dije una vez a la señora Jiménez de Medina, la maestra del piano, ella dijo, el cielo está muy bonito, Monseñor. Y él le dijo, el cielo siempre está bonito. A mí se me grabó eso, yo estaba muchacho. Entonces cuando yo veo el cielo oscuro y pesado, que la gente dice hace mal tiempo hoy, yo me pongo a ver que en ese cielo oscuro, sombrío, promiso, hay un tipo de belleza distinto del que uno está acostumbrado a considerar como bello. Yo me acuerdo que subiendo al teleférico de Mérida, yo me acordé de eso, porque uno sube al teleférico de Mérida, qué día espléndido, se ve Mérida, se ve Tabay, se ve Ejido, y se ve toda la transparencia, y aguzando la vista se ve lejos todo el cañón del Chama. Pero qué desgracia que hoy está muy nublado eso y no se ve nada. Pero me acordé yo de que el cielo siempre está bonito y está uno perdido ahí entre nubes y no ver nada por ninguna parte. Está rodeado de una cosa gris, plumbia, sombría. Es una experiencia que contiene otro tipo de belleza distinta. Luego que hay esa apertura. Y la sabiduría consiste en que el vivir se vaya haciendo cada vez más consciente, más lúcido, que uno sepa lo que está haciendo, aun cuando, aun cuando sea misterioso y enigmático en el fondo, por lo menos que uno descubra el carácter misterioso y enigmático del universo. Y luego la observación de los propios sentimientos, de las propias confusiones y la posibilidad de desenredar esas cosas y entenderlas, esa atención, esa especie de toma de conciencia puede llegar a grandes profundidades. Y eso, cuando toca los límites del conocimiento, los límites de aquello que se puede ver con claridad y que se encuentra uno ante la presencia de la muerte y su misterio, o ante la presencia de lo infinito, ante la presencia de esas experiencias límites, en que es como si la mente de uno ya no le diera para más, y uno ve que ha llegado a un punto donde no puede continuar y se da cuenta de su propia finitud, de su propia limitación, y sin embargo de algo infinito en uno que puede rebasar esa finitud, como el amor infinito cuando se alza en el alma, que dice Rimbaud, el amour infini me monterá dans l'âme et j'irai seul dans la nature, heureux como avec une femme. ¿Ah? Entonces, eso de que el amor infinito me subirá en el alma y yo caminaré solo por la naturaleza, dice feliz como con una mujer. La verdad es que al principio dice solo, o sea, solo por la naturaleza, dice feliz como con una mujer, la mujer sería la naturaleza. Y cuando él dice, por ejemplo, mes étoiles au loin, avait tendu frou frou,
Je les écoutais assis au bord de route. ¿Ah? Mis estrellas a lo lejos tenían un dulce frufru y yo las escuchaba sentado al lado del camino mientras caía sobre mis sienes un vino de vigor, completando esa parte del verso que se llama mi bohemia, ma bohemia. Entonces, hay una toma de conciencia, por ejemplo, en este caso, de una familiaridad con las estrellas, porque las estrellas son una cosa lejana. Cuando uno estudia esas cosas en astrofísica, ve que son enormes masas de gases, por ejemplo, o según el grado de solidificación que tengan, una concentración de ciertos metales y de explosiones atómicas y cosas así. Pero también hay esa cercanía con las estrellas, porque nosotros somos hermanos de las estrellas. Y por eso puede decir el poeta Fausto de Carora, dice, polvo de estrellas eres, y en estrellas te convertirás. Y fíjese que en Rapó dice, mis estrellas a lo lejos tenían un dulce frufru. Frufru es el sonido que hacían las enaguas de la madre cuando él estaba caminando con ella, y en esa época se ponían las mujeres unas enaguas almidonadas que al caminar hacían fru fru. Por cierto que el más grande estudioso del erotismo, que es Freud, en las cartas que le hacía a la mujer ausente, decía que ella se acordaba mucho de ese fru fru que le hacían las enaguas de ella cuando caminaban por el Volkspark de Viena. Freud dice eso. O sea que hay una especie de observación, de toma de conciencia de cosas en las cuales la gente pasa por encima. ¿No creen ustedes que la sabiduría es decir grandes palabras y decir grandes pensamientos y decir afirmaciones científicas verdaderas? Los cuerpos se atraen en razón directa de la masa e inversa al cuadrado de la distancia. Eso es una afirmación que contiene una verdad científica, pero la sabiduría no es conocimiento científico, es como toma de conciencia, como vivir más plenamente, como renacer dentro de sí mismo, porque nosotros, si nos descuidamos, estamos muertos, aunque caminemos por ahí, tiene que haber una especie de revivificación continua, y esa vida que va fluyendo, esa toma de conciencia del llamado a sí mismo, es lo que crea la sabiduría, y lo que en un momento dado puede indicarle a uno, aún dentro de lo más enigmático y misterioso, qué es lo que es correcto hacer y qué es lo que puede uno evitar. Como decía el gran sabio Sócrates, que él escuchaba una voz que le decía cuando no debería hacer algo. Iba a hacer algo y escuchaba una voz que le decía no, entonces no lo hacía. A pesar de que no pudiera en ese momento estar estudiando las razones que podría tener aquella prohibición, sin contar con que a veces uno dice que no va a hacer una cosa, no es porque escuche ninguna voz interior de sabiduría, sino porque le da miedo. ¿Ah? Que es distinto, el miedo es distinto de la sabiduría. La sabiduría traspasa el miedo, va más allá de los miedos, se hace consciente de los miedos y por lo tanto puede superarlos y lograr esa trascendencia. De modo que yo veo que el gran poeta, los dos elementos de su formación, es que tenga un gran dominio del lenguaje, una gran conciencia del lenguaje y que además de eso sea sabio. Y por eso la palabra poeta está casi restringida al poeta de la palabra, al artista de la palabra, cuando etimológicamente podría valer para cualquier artista. Y hay algo particularmente importante en la palabra, que es la palabra puede transmitir mensajes conscientes. Y fíjense ustedes que leyendo poetas así como Shakespeare, por ejemplo, o como Dante Alighieri, como Homero, se siente que hay la presencia de un sabio, de un profeta. Es algo así extraordinariamente poderoso desde el punto de vista de las palabras y desde el punto de vista de la sabiduría. Ahora fíjense bien, podría haber sabiduría si hubiera poeta, porque pudiera alguien haber desarrollado su comprensión de sí mismo sin haber desarrollado un dominio del lenguaje. Entonces puede decir cosas muy sabias y muy útiles y muy profundas, pero no merecería el nombre de poeta. Para ser poeta tendría que tener, además de esa sabiduría, ese gobierno de la palabra,
Además, ¿cómo hace uno para entenderse con las palabras? Que las palabras tienen una tendencia a no hacerle caso a uno. Tanto así que, de acuerdo con mis observaciones, nosotros cada vez pensamos, piensa es el lenguaje en nosotros. Es una especie de mecanismo propio de las palabras. Y una persona que se ponga a escribir así, sin tomar conciencia, sin sabiduría, se escribe solo el supuesto poema. Y es un buen ejercicio lo que llaman la escritura automática. Poder uno escribir sin pensar en nada lo que le salga. Pero es un ejercicio. De ahí no sale gran poesía. La gran poesía tiene que ser consciente, lúcido. Entonces, como me tocaba hablar sobre las palabras y yo lo restringí a las artes de la palabra, podemos distinguir todavía quizá entre la prosa poética, la poesía y esa cosa tan interesante que es el teatro. El teatro es una actividad sagrada y el teatro occidental fue inventado por los griegos como parte de una religión. La gente se le olvida eso, que el teatro no era una diversión, ni la tragedia ni la comedia eran diversión, eran actos sagrados en que el público se ponía en contacto con las obras de un gran poeta y esas obras podían evocar en él lo profundo y liberarlo de los sentimientos y de los enredos superficiales de su alma, de liberarlo de eso, producirle lo que Aristóteles llamaba una catarsis, que decía él, y es bueno que ustedes oigan palabras así griegas, porque nosotros venimos de ahí, nuestra cultura viene de Grecia y de Roma, por desgracia nuestra, la educación no tiene ni siquiera un acercamiento a esas lenguas, debería tenerlo, al griego, al latín, al hebreo. Y tenemos una religión que viene de la cultura hebrea y el hebreo es una lengua desconocida. Entonces vivimos como separados de nuestro propio origen, de nuestra fuente. Y conocemos las cosas como indirectas, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta mano. Debería haberse una puertica para eso, que hubiera algún contacto con las lenguas clásicas, de manera que pudiera haber un acercamiento a esas cosas. Bueno, el teatro, tanto la tragedia como la comedia, el drama satírico, eran parte de la religión de Dionisio. Y la religión de Dionisio en Grecia propiciaba el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de las propias emociones y de los propios sentimientos. Y también el tratar de vencer el doblez y la hipocresía. Había una práctica de esa religión que fue muy importante para el surgimiento de la comedia. Esa práctica consistía en que, como siempre hay una enemistad, una especie de hostilidad, no muy en serio, pero hostilidad al fin, entre la gente que vive en los pueblos y la gente que vive en los campos, los campesinos, una vez al año, esa nación formada de aldeas, en que en las aldeas vivían los artesanos y los que se ocupaban de la administración pública, los comerciantes, y en los campos vivían los campesinos. Y los campesinos hablaban mal de la gente de los pueblos y los pueblos hablaban mal de los campesinos. Entonces, una vez al año, según instrucciones de la religión esa de dionisíaca, los campesinos entraban en fila al pueblo y toda la gente estaba parada o sentada en las puertas de las casas, y en lo que los campesinos pasaban, los insultaban individualmente uno por uno y le sacaban todos los trapitos al sol, además de calificarlos de brutos, estúpidos, sucios, que se ocupaban más de cosas superficiales y no podían elevarse a nada. Y los campesinos, de acuerdo con la religión, seguían caminando hasta el final del pueblo y oían todos esos insultos. Después regresaban y, según la religión, los que estaban sentados en la puerta de la casa se quedaban calladitos la boca, y entonces los campesinos los insultaban uno por uno y les sacaban todos los trapitos al sol. De esa manera había una especie de catarsis, de limpieza. Y ven, una cosa tan sencilla que hacían los griegos antiguos, grandes movimientos de la psicología contemporánea científica, han llegado a qué? A una cosa que se llama grupos de psicoterapia. Psicoterapia de grupo. ¿Y qué consiste eso? En que un tipo le diga a los demás sinceramente lo que piensa de él y que le oiga lo que el otro le diga también de él. Eso lo han hecho en Mérida, pero no puede ser tampoco hecho de manera muy brutal, porque había un departamento allá, por cierto, el departamento de ciencias, la conducta,
que se supone que la gente sabe mucho de sí misma y de la conducta en general, y llegó un psicólogo de esos y dijo que iba a hacer una terapia de grupo ahí, ¿no? Entonces, comencemos aquí, cada uno le dice a los demás lo que piense de él. Y ese grupo que hasta ese momento había trabajado con una cierta armonía, pues se entendían, se organizaban. A partir de ese momento se formó una enemistad gigantesca. Nunca me imaginé que tú pensabas eso de mí. Desgraciado, muérgano, hipócrita que nunca había dicho eso. Pero tú por tu parte también, entonces se formaron esas peleas enormes, unas enemistades que todavía no han terminado. Tuvo que disolverse ese departamento, no podía trabajar. Ahora esa gente da clases independientes de departamento porque ya no se entiende. O sea que tampoco es tan fácil el jueguito ese, ¿no? Y quizá una cierta forma, no digamos de hipocresía, pero de cordialidad y todo eso. Porque dicen los franceses que son demasiado sutiles, yo tampoco estoy de acuerdo, que la galantería consiste y la cortesía en que uno le dice al otro una mentira agradable y el otro sabe que es mentira y uno sabe que el otro sabe que es mentira, pero es preferible así y no uno caerse a golpe con los demás, ¿no? ¿Ah? Es más o menos el estilo que hay, ¿no? Que no es en serio, no es para que el otro lo crea, pero es más agradable, ¿no? Si alguien me dice a mí, doctor Briceño, pero qué juvenil se ve usted, qué buen mozo, esa barba le queda muy bien. Yo sé que no es el gusto que me está diciendo la persona. La persona está diciendo, ese viejo ahí está acabado. Pero el hecho de que me lo diga así, aunque yo sepa que es mentira, es más agradable si de verdad me dice, viejo, acabado, ahí usted, ¿cuándo se va a morir? Una cosa así. O sea, es necesario, ahora fíjense que la comedia está formada de cosas como esas y el origen es religioso. Ahora, la tragedia tenía que ver con las grandes palabras, o sea, cuando hay esos límites, esas desgracias inevitables, que no hay manera de evitarlas, ¿qué es lo único que le queda a la persona? Decir palabras. Entonces la tragedia consiste ante lo inevitable, ante aquello que no tiene remedio, qué palabras son las que se dicen. Entonces tiene que ser un enorme poeta, el poeta trágico, para que pueda decir las palabras, que es lo único que le queda ante una desgracia irremediable, que no hay manera de echar el tiempo atrás para que no sea así. Y por ejemplo, las palabras que uno tendría que decir cuando comete errores irremediables, que uno dice una cosa y después no puede retirarla y se duele de haberla dicho, además porque no la dijo con sinceridad, sino la dijo movido por una ira en el momento, por falta de cultivo de sí mismo, y uno le dice a otro una cosa que después no puede llegar a retirar porque hiere al otro definitivamente y esa amistad importante para uno hubiera cometido ese error. Entonces, ¿qué palabras dice uno en ese momento? La tragedia griega contiene esas palabras. Es como si hubiera estudiado todas las posibilidades de relación entre los hombres y de los hombres con lo desconocido, con lo divino, con lo caótico, con la muerte, con la sombra, y que pudiera decir esas palabras. Eso es la tragedia griega. Y la comedia es el enfrentamiento de las relaciones humanas buscando que sea más bien de un resultado agradable. Ahora, Shakespeare, que fue un gran comediante y un gran tragediante, que hacía comedias y hacía tragedias admirables, él definió que la comedia es, fíjense como él dice, la vida, dice él, es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Eso lo dijo Shakespeare. Si uno siente las cosas, aquello es trágico. Pero si nada más las piensa, entonces hay una distancia de pensamiento que hace que a uno le parezcan más bien graciosas las cosas. Y la frase es así, que la vida entera, o sea que el teatro sería una representación de la vida. Y la vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Me referí entonces yo a la poesía, a las artes dramáticas en general, con esta referencia a, a la tragedia y la comedia griega, y podría extender muchísimo esta exposición en un tema que a mí me resulta apasionante, que es el estudio de las palabras, de la lengua, de la literatura, de las letras, y la penetración filosófica de lo que hay en el lenguaje como lo que es característico del hombre, que es la palabra.
y detrás de la palabra está la conciencia del silencio, de un silencio transverbal y de un silencio cisverbal, un silencio que está más allá de la palabra y un silencio que está más acá de la palabra. Y en un lugar intermedio, el mundo de lo humano, que está fundamentado, estructurado, constituido, gobernado por las palabras. Y quiero dejar mi exposición hasta aquí y esperar más bien que ustedes me pregunten o me contradigan o me critiquen, a ver si se da lugar a que yo pueda explicar algo más de esto o retirarme ahí toda velocidad. Sí, pues. Bueno, esa que tú dijiste está en español, ¿no? Ábrete. Es la lengua del español. Y Sésamo es un nombre, ¿no? Pues que no es poesía, porque la rima debe extenderse, que no es rima, por ejemplo, de que la última sílaba coincida cada dos veces o algo así, que sea para que muestre el calvo su faz, las edades, el oxidado bronce lo copia la medalla, donde semeja un grifo de gigantesca talla que desplumó sus alas contra las tempestades, y las últimas sílabas van coincidiendo así, como en un soneto, por ejemplo, de cuatro. Pero hay poemas que no siguen esa métrica, por ejemplo, que sea octosílabo, o que sea endecasílabo, o que sea alejandrino, o que estén organizados en forma de oda o en forma de soneto, sino que es una poesía aparentemente libre de la rima. Pero grandes poemas extraordinarios se han hecho que no tengan esa organización e incluso se hicieron en la Grecia antigua. Cuando usted lee en griego una tragedia o una comedia, la tragedia está hecha en un tipo de verso heroico que es el hexámetro y que corresponde a lo que citaba yo de Homero. Y la comedia está hecho en el trímetro iámbico, pero los coros, tanto en la tragedia como en la comedia, son absolutamente libres y no siguen ninguna medida. Y ahí está el origen de la poesía lírica. Y los coros son lo lírico, tanto de la comedia como de la tragedia. Sin embargo, en eso que se ve libre, no hay ningún libertinaje, sino que hay un tipo de consonancia, de resonancia, de rima interna. Hay un tipo de oleaje rítmico que marca aquello. De modo que puede, depende de quién lo escriba, ese verso libre, ser una maravilla o ser simplemente algo que imita la verdadera poesía. Pero hay poemas que son completamente libres en el sentido de no someterse a una métrica definida y que sin embargo son grandes poemas. Pongo por caso T.S. Eliot, por ejemplo, el poeta inglés de origen americano, que aquello que dice: April is the cruelest month, breathing lilacs out of the dead land, mixing memory and desire. Ahí no hay ninguna rima ni ningún metro, y sin embargo hay una especie de metricidad, de rítmica, que va acompañando aquellas cosas, ¿no? Le va dando un sentido estético fundamental. Lo que pasa es que hay gente que no sabe nada de eso y se pone a escribir de cualquier manera y piensa que eso es poesía. Como hay gente también que versifica muy bien y aquello no es poesía tampoco. ¿Ah? No es poesía tampoco. Puro versificar no es poesía. Y puro escribir en forma libre cualquier cosa es locura tampoco. Tiene que haber la presencia de un sentido estético
que gobierne la manifestación de esa cosa. Y sí lo hay, y hay buenos poetas así que no utilizan ritmos fijos, ni consonancias fijas, ni rimas fijas, ni métricas. Y es más difícil eso que la otra. Y sin duda alguna García Lorca utilizaba la medida en los versos y la rima y todo eso. Y la inspiración también de la forma de poesía española que pienso yo ha influido más sobre nosotros, porque es la que tenían los conquistadores, que es el romance. Y nosotros estamos más cerca del romancero medieval español que de lo que llaman el siglo de oro, afortunadamente, porque el romancero es mucho mejor que lo del siglo de oro, de Lope de Vega, por ejemplo. Y porque el siglo de oro verdadero español es quizá el siglo XII y no el siglo XVI, XVII. Y sí es cierto que usted dice. Además, Rimbaud, por ejemplo, usted mencionó, utilizaba también las rimas y el método. Como je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les haleurs de je criar les abeilles possibles, les ayant cloyés au poteau de couleur. J'étais insoucié de tous les équipages. Fíjese que todo esto tiene medida, metro, y tiene rima también, y es un gran poeta. Lo mismo que Baudelaire también, y García Lorca, que utilizaba esas cosas, porque si en un romance se dice Avenam, moro de la morería, el día en que tú naciste, grandes señales había. La mar estaba tranquila, la luna estaba cansada. Moro que en tal signo nace, no puede decir mentira. Pero García Lorca también dice verde, que te quiero verde, verde campo, verde luna. ¿Ah? Y tiene unas cosas así de repetición, de cuestiones allí, y los nombres que pone son nombres que tienen una sonoridad parecida al romance. Y fíjense que nosotros en la poesía popular campesina de octosílabos, octosílabos a veces prolongados, pero se mantiene en la tradición popular venezolana el octosílabo. Vuélveme a decir eso. Vuélvame a decir eso. Hablando de lo que recordó de la tragedia de la comedia, ¿no? La vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Entonces, la gran tragedia del transcurrir del tiempo es que uno se ve obligado a dejar de sentir y dedicarse a pensar. O sea, que la tragedia de la tragedia, ¿no? Muy interesante lo que usted dice. Muy interesante, voy a pensarlo eso. La verdad, o sea que tiene que haber un momento en que uno trate de lograr lucidez, más allá de los sentimientos. Y me recuerda eso que usted dice a un gran filósofo llamado Leibniz, que él decía que las emociones y los sentimientos son ideas oscuras, que si uno se pone a pensar esas emociones que lo mortifican y lo torturan, uno llegaría a ver con claridad unas ideas luminosas.
de modo que él pudiera pasar de una confusión interior a una enorme claridad. Y dicen que por eso que él era intelectualista y que no reconocía la existencia de un nivel separado emocional y pensaba que el nivel emocional era un nivel previo al intelectual y que todo el que tenga emociones es porque no ha razonado suficientemente. Hay algo de verdadero en ese rechazo de Leibniz, pero en lo que Leibniz dice también hay algo muy fuerte, que muchas veces las emociones tienen en su origen una confusión de orden mental, que si uno lo aclarara, cesarían esas emociones. Hay otras que sí no cederían a ningún análisis, pero muchas de las emociones vienen de enredos que están en el campo de las ideas, y por eso decían los griegos antiguos que no son las cosas las que nos hacen daño, sino las ideas que nosotros nos hacemos de las cosas. Entonces podemos tener estados emocionales negativos, dolorosos, que vienen de que no está viendo las cosas en su verdadera perspectiva. Y en el Corán, que es un libro sagrado de Mahoma, explica Mahoma mediante una anécdota que mucho viene de no comprender. Entonces él hizo una serie de cosas frente al discípulo y el discípulo estaba escandalizado, horrorizado, disgustado y se quería retirar de los estudios con Mahoma. Y entonces después él entendió que era eso, y cuando lo entendió se le quitó aquello completamente. No dejo yo también de reconocer que hay otras cosas que sí es verdad que son inaccesibles a cualquier razonamiento. Hay algo poderoso, propio, en muchas emociones. Sí, es verdad, en la primera parte que una palabra es un objeto fonético o un objeto gráfico, si está escrito, y pudiera ser unas rayas en un papel, y pudiera ser unos sonidos, sobre todo se da uno cuenta de eso cuando oye idiomas extranjeros, y cuando uno ve que una palabra que en un idioma significa una cosa, la misma palabra significa otro en otra. Parece ser que una de las razones para que los turcos y los rusos sean enemigos es que en ruso Dios se dice Bog y se dice Slava Bogu, gloria a Dios, cosas así. Y la Gadarú Vasi está contenida en muchos términos que tienen que ver con Dios. Mientras que en turco la palabra Bog igualita es la palabra más grosera para decir excremento. ¿Qué dice poeta? Sí, es verdad eso que dice el poeta Callejas. Hubo después de un conquistador griego llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno, él fundó 9 ciudades que todas se llamaron Alejandría, pero la más conocida es una que queda en la desembocadura del Nilo y la hizo en una isla. Y él financió allí que se reunieran sabios de diferentes tradiciones, porque Alejandro Magno, cuando fue a la India, que pasó el río Indo, se encontró con unos viejos barbudos que le pidieron hablar con él. Dijo: señor conquistador, tan respetable que es usted, y además como ha vencido esos ejércitos aquí,
usted es ahora el gran jerarca y usted es el que manda. Nosotros quisiéramos hacerle una pregunta, si usted nos lo permite. Entonces él dijo, pregunte pues. Y dijo, ustedes los griegos tienen guerreros admirables ahí, están presentes. Ustedes tienen también sabios. Entonces Alejandro Magno le dijo, mi propio maestro es un sabio. Él había sido discípulo de Aristóteles. Y en griego los sabios se llaman filósofos. Entonces el hindú le dijo, ¿y usted no estaría de acuerdo en aprobar que los sabios de la India hablen con los sabios de Grecia para ver si han descubierto en común algunas verdades o si el hombre es incapaz de llegar a la verdad y cada grupo de hombres llega a conclusiones diferentes? Y Alejandro, que había sido entrenado por Aristóteles, le dijo, se impresionó muchísimo. Y entonces no solamente aceptó eso, sino que fundó esa ciudad de Alejandría para que en ella se reunieran no solamente los sabios de la India y los sabios de Grecia, sino los sabios de Egipto, los sabios de Persia y los sabios rabinos de los hebreos, y que aprendieran cada uno la lengua de los demás y se comunicaran y reunieran todos sus libros, y además que pudieran poner en una biblioteca todos los libros de todas esas tradiciones con traducciones y que hablaran sobre sus respectivas sabidurías para ver si existía una sabiduría común. Eso dio lugar quizá a la primera universidad. Bueno, primera universidad puede ser la escuela de Platón también, la escuela de Aristóteles, pero organizada en el sentido de que estuviera financiada por el gobierno, porque el gobierno era Alejandro, ¿no? Y entonces subsidiada, así, le pagaba todo eso, la comida, la locación, y los ponía ahí a que pensaran, y fue una experiencia interesantísima. Pero había un muchacho en esa época que se llamaba Eróstrato. Esta es una de las versiones sobre lo que preguntaba Callejo de esa biblioteca. Había un joven llamado Eróstrato. Entonces él tenía que su deseo más profundo era ser inmortal. Entonces él había leído en Platón que hay dos formas de inmortalidad. La inmortalidad que se consigue a través de los hijos, porque los hijos van prolongando lo que los padres hacen, y de alguna manera el padre se prolonga en los hijos. Esa forma de inmortalidad a él le pareció así como dudosa, porque él se había fijado que los hijos no le hacen caso a los padres y se ocupan de otra cosa. No le gustó eso. Pero Platón dice que hay una segunda forma de hacerse inmortal, que consiste en hacer obras notables. Por ejemplo, alguien hace una maravillosa obra de arte, será siempre recordado, entonces vivirá siempre en el recuerdo de las generaciones futuras, o que haga un gran descubrimiento científico. Pero el muchacho era medio perezoso y no tenía mucha vocación y dijo, bueno, unas estatuas ahí, unos libros, a mí no me gusta eso, y eso hay que estudiar mucho y trabajar mucho. Entonces él inventó una tercera forma de hacerse inmortal, que es destruyendo algo que fuera muy importante. ¿Qué hay por aquí los alrededores que es importante? Digo, caramba, esa biblioteca de Alejandría que reúne la sabiduría de todos los pueblos, si la quemo me recordarán a mí eternamente. Y es verdad, fíjense, yo le estoy echando el cuento de Eróstrato, ¿no? Eso es lo que llaman el héroe negro. Y fíjense que dio lugar en psiquiatría a un síntoma que se llama erostratismo. Así es la palabra, término técnico de la psiquiatría. Y hay personas que tienen eso, que les gusta hacer cosas destructivas para llamar la atención. Por ejemplo, fíjense qué obra notable hay en el Museo del Louvre, que se ha conocido por todo el mundo. ¿Ah? ¿Cómo? La Mona Lisa. Entonces, la Mona Lisa es víctima de los erostratistas. Llega un tipo y dice, si yo le echo un frasco de tinta a eso, salgo mañana en los periódicos. Y es verdad, sale mañana en los periódicos. Entonces esa Mona Lisa tiene que tener un vigilante ahí particularmente dispuesto que le está mirando a uno a ver qué tiene en las manos, porque se ha dado el caso. Fíjense una obra que hay en el Vaticano, en la iglesia central de la religión católica, hay una estatua que representa a la Virgen como de 14 años, teniendo al hijo como de 33 años en los brazos. Una cosa que es contradictoria al sentido común, que la Virgen de 14 años, la Virgen María, tenga al Hijo Cristo muerto en los brazos
que tiene 33 años, pero hay un gran simbolismo en eso, ¿no? La maternidad, lo femenino que conserva al hijo y todo eso. Bueno, esa llegó un erostratista de esos y con un martillo le quebró un dedo. Tuvieron que írselo a pegar después. ¿Y para qué hizo eso? Para salir en los periódicos. Decía que hay una especie de deseo de notoriedad, pero sin mérito, por el lado negativo, haciendo algo pavoroso y terrible, ¿no? Así se destruyó esa biblioteca de Alejandría, que es una de las leyendas que hay al respecto. Sin embargo, no toda la literatura de la antigüedad estaba en esa biblioteca, porque cada uno por su cuenta tenía también esos libros y esos textos en otra parte, y además se habían difundido mucho. Fue una enorme destrucción, sin duda alguna, pero no definitiva. Se perdería con la biblioteca de Alejandría una parte de la memoria de eso. Sí. Ayer decía usted, doctor Guerrero, que una vez le consultó o llevó a unos estudiantes que eran sordos, donde músicos Sublet. Juan Sublet, sí. Exacto. Y este señor les enseñó música a una de aquellas personas que se consideraban absolutamente sordas y que no estaban en condiciones de aprender música. Pero realmente no quedó resuelta la interrogante de si podían ser músicos. Es decir, una cosa es que sepan música y otra cosa es que sean músicos realmente. Entonces yo pregunto, en poesía hoy tenemos dos elementos que se hacen acá, que bueno, casi todos estamos muy de acuerdo, que son elementos constituyentes de la poesía, de lo que los poetas necesitan, que sería dominio de las palabras, un ritmo interno, etc. y sabiduría. Entonces mi pregunta es, si se domina o si se le enseña a un X personaje a dominar esos dos elementos, ¿podemos ser un poeta o el poeta tiene otra cosa indefinible que no hemos mencionado? Es que usted ahora me está obligando a pasar al número 3, que yo quería quedarme en el número 2. El número 3. O sea que no es así la cosa que se pueda hacer un poeta mediante una escuela y que se le organice la cosa. Tiene que haber de inicio una gran vocación y un gran talento. Y eso sí es verdad que no se compra en la botica ni en Salamanca se puede adquirir. Sí. Hay un elemento ahí especial. No, en Salamanca lo presta, sí. Quod natura non dat, Salamanca non presta, sí. Muy buena esa pregunta. Y ahí me obliga a pasar al número 3. ¿A usted le gustan esos estudios numerológicos? Bueno, me queda darle las gracias por haber participado en esta exposición sobre las artes de la palabra y quiero que comprendan que el tema es tan amplio que yo no podía hacerlo completo.